Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, es bastante revolucionaria sobre el cáncer. Es una que pone en jaque casi todo lo que creíamos saber. Y lo más curioso es que se basa en una teoría de hace un siglo, que hoy está volviendo con una fuerza increíble. Y todo este análisis parte de una pregunta que parece simple pero que es súper profunda. ¿Y si la causa raíz del cáncer no es la que siempre pensamos? ¿Y si no es lo que nos vienen diciendo desde hace décadas? Piénsenlo, una pregunta así podría cambiarlo absolutamente todo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pero a ver, antes de saltar a la teoría nueva, creo que es súper importante que entendamos bien cuál es el modelo que domina hoy en día. O sea, la pregunta base, ¿es el cáncer una enfermedad puramente de los genes? Ok, la visión tradicional, la que se enseña en todos lados, es la teoría de la mutación somática, o SMT por sus siglas en inglés. Dicho de forma súper simple, esta teoría sostiene que el cáncer aparece por una acumulación de mutaciones en los genes. Estas mutaciones, digamos que rompen los controles y hacen que las células empiecen a crecer sin parar, sin control. Y ojo, esta idea no es menor, es la base de la gran mayoría de las investigaciones y tratamientos que tenemos hoy. Y ahora sí, vamos al corazón de nuestra exploración de hoy. Una idea que propuso un tal Otto Warburg hace casi 100 años. Una idea que por mucho tiempo fue, digamos, ignorada, descartada. Y es que él sugería un origen para el cáncer que no tenía nada que ver con los genes, sino con algo muy diferente, la energía. Y aquí es donde se ve clarísimo el choque de ideas. Por un lado tenemos la teoría genética, la SMT, que dice el problema empieza en los genes, en las mutaciones. Pero por otro lado, la teoría metabólica dice no, el problema original está en el motor de la célula, en cómo produce energía, ahí empieza todo. Fíjense que el resultado final es el mismo, un crecimiento sin control, pero el punto de partida es completamente distinto. Y esta es, en esencia, la hipótesis de Warburg. Él estaba convencido de que todos los tipos de cáncer, sin excepción, nacían de una falla en lo que él llamaba la respiración celular. Ojo, no se refería a los pulmones, Hablaba del proceso interno de la célula, la fosforilación oxidativa, o para abreviar, OXFOS. Este es, por lejos, el método más eficiente que tienen nuestras células para generar energía, el famoso ATP, usando oxígeno. Es como el motor principal. Y Warburg decía, si ese motor se daña, si falla, ahí, justo ahí, es donde empieza el cáncer. Pero claro, no todo era tan simple. Aquí apareció un problemón, un verdadero rompecabezas que tuvo a la idea de Warburg contra las cuerdas por décadas. La pregunta era, si el motor, la respiración, está roto, ¿por qué algunas células de cáncer consumen un montón de oxígeno? Esta observación, que fue defendida por investigadores como Sidney Winehouse, parecía un golpe mortal a la teoría. Era una contradicción que nadie podía explicar. Bueno, resulta que la respuesta a ese misterio, a esa aparente contradicción, estaba en algo que nadie se había planteado, en cuestionar algunas de las suposiciones básicas que teníamos sobre la energía celular. Era momento de, literalmente, volver a mirar la evidencia, pero con otros ojos. Para poder entender esto, tenemos que volver un pasito para atrás, a lo más básico de lo básico, a la pregunta, ¿cómo hacen energía nuestras células? Y la respuesta que casi todos aprendimos, la de los libros de texto, es que hay dos caminos principales. El primer camino, el camino principal, por así decirlo, es la fosforilación oxidativa, la OXPOS. Ocurre dentro de las mitocondrias, es súper eficiente y necesita oxígeno sí o sí. El segundo camino es la glicólisis. Esta ocurre fuera de la mitocondria, en el citoplasma, es mucho menos eficiente y lo que hace es fermentar glucosa para sacar energía. Y acá es donde la historia da un giro tremendo. Resulta que ese modelo de solo dos caminos está incompleto. Hay una tercera vía. Una forma de producir energía que se nos pasó por alto y que es justamente la pieza clave para entender el cáncer. Esta tercera vía se llama fosforilación a nivel de sustrato mitocondrial, o MSLP. A ver, para que se entienda fácil, pensemos que es como un generador de emergencia que tiene la célula. Le permite a la mitocondria seguir produciendo energía,
Pero, en lugar de usar oxígeno, lo que hace es fermentar otro combustible, la glutamina. Y lo hace sin necesidad de usar el motor principal, el OXPHOS. Este es el truco maestro. Es el plan B que usan las células cancerosas para seguir funcionando incluso cuando sus motores principales están rotos. Bien, con esta nueva pieza del rompecabezas en la mano, ahora sí podemos empezar a armar la versión moderna de la teoría de Warburg, la teoría metabólica mitocondrial. Vamos a poner todas las piezas juntas. Ahora, acá viene un punto clave. Una teoría, para ser buena, tiene que hacer predicciones que se puedan comprobar, ¿no? Bueno, la predicción de esta teoría es muy clara. Si el problema es metabólico, si el motor está dañado, entonces deberíamos poder ver la evidencia física. Deberíamos encontrar maquinaria rota dentro de las células cancerosas. Concretamente, sus mitocondrias deberían verse y funcionar mal. Deberían ser anormales. ¿Y qué creen? La evidencia es simplemente abrumadora. Cuando los científicos se pusieron a buscar, encontraron lo mismo una y otra vez. No en uno o dos tipos de cáncer, sino en prácticamente todos los que se han estudiado. Cáncer de vejiga, de mama, colorectal, gliomas en el cerebro, la lista sigue y sigue. El hallazgo es consistente. Las mitocondrias de las células tumorales tienen defectos. Defectos en su forma, en su número, en cómo funcionan. Están dañadas. Entonces, esto nos deja con dos señales de alerta, dos biomarcadores clarísimos que nos dicen que la respiración celular no está funcionando bien. La primera, como ya vimos, son las propias mitocondrias anormales, o sea, las centrales de energía de la célula están visiblemente dañadas. Y la segunda es muy interesante. La célula empieza a acumular gotitas de grasa, de lípidos. ¿Por qué? Porque si el motor principal está roto, no puede quemar esa grasa para obtener energía. Entonces, simplemente se acumula. Perfecto. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Y los genes? ¿Qué pasa con las mutaciones genéticas en todo este nuevo esquema? ¿Siguen siendo la causa principal, como nos dice la teoría tradicional? ¿O, y esta es la idea revolucionaria, son en realidad una consecuencia? La teoría metabólica mitocondrial propone una secuencia de eventos, un efecto dominó. Es así. Primero, un agente carcinógeno, daña las mitocondrias. Este es el primer golpe. Segundo, este daño provoca una crisis de energía y un caos interno llamado estrés oxidativo que libera un montón de moléculas superdañinas conocidas como ROS. Tercero, para no morirse, la célula entra en modo de supervivencia y cambia su producción de energía a la fermentación. Y cuarto, es este ambiente interno, caótico, lleno de estrés y con un metabolismo alterado, lo que termina dañando el ADN en el núcleo. Ahí es donde aparecen las mutaciones. O sea, las mutaciones no son la causa, son el efecto, son el resultado de un motor que se rompió primero. Y ojo, que esto no es solo una idea en el aire. Hay experimentos realmente impactantes que lo demuestran. Imaginen esto. Los científicos tomaron el núcleo de una célula cancerosa, con todos sus genes mutados, y lo pusieron dentro de una célula normal, con mitocondrias sanitas. El resultado, el crecimiento del tumor se frenó, se suprimió. Este experimento es increíble porque demuestra de una forma súper elegante que quienes llevan la batuta, quienes realmente tienen el control, son el citoplasma y sus mitocondrias, no el núcleo. Bien, entonces, si aceptamos por un momento que el origen del cáncer es metabólico y no genético, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo lo tratamos? Y aquí es donde todo esto deja de ser una discusión teórica y se convierte en algo con implicaciones prácticas, implicaciones que, de nuevo, podrían cambiarlo todo. La diferencia fundamental, el punto débil, está en el combustible que usan. Miren, las células sanas son metabólicamente flexibles. Pueden quemar grasas, pueden quemar cetonas, se adaptan. Las células cancerosas, en cambio, con sus motores dañados, son increíblemente rígidas. Son básicamente adictas a dos combustibles, glucosa y glutamina. No saben usar otra cosa. Y esa adicción es precisamente su mayor vulnerabilidad, su talón de Aquiles. Y esta vulnerabilidad es la base de una nueva estrategia terapéutica que se conoce como Press Pulse o presión-pulso. La idea es atacar por dos frentes. Por un lado, se aplica una presión constante, que generalmente es una dieta cetogénica para bajar al mínimo la glucosa disponible. Se les quita su primer combustible.
Y por otro lado, se aplican pulsos, o sea, dosis periódicas de fármacos que bloquean el uso de la glutamina, su segundo combustible. La estrategia es simple y brutal: cortarles los dos suministros de energía y básicamente matarlas de hambre. Y lo verdaderamente elegante de este enfoque es que es un ataque de precisión, porque mientras se les corta el suministro a las células del tumor, el resto de las células sanas del cuerpo están perfectamente felices. De hecho, prosperan usando las cetonas que se producen con la dieta. Se nutren. Esto abre la posibilidad a tratamientos que podrían ser radicalmente menos tóxicos que los que usamos hoy en día. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Será posible que el futuro de la terapia contra el cáncer no esté solo en la genética, sino en la dieta y el metabolismo? Empezar a ver el cáncer a través de este lente metabólico, bueno, la verdad es que abre un horizonte de posibilidades completamente nuevo y sin duda muy profundo.